¿cuáles son los impactos que tendría el proyecto de reforma tributaria sobre las ganancias ocasionales tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, doctor Mejía? En cuanto a las personas jurídicas, hay una cuestión interesante y es que se aumenta la ganancia ocasional al 30% y las compañías han estado muy inquietas sobre si es necesario calcular el impuesto diferido a los terrenos valorados en el ESMA. En estos días me causó una inquietud o me causó curiosidad que un profesor de impuestos escribió en su Facebook y me pareció interesante su idea, pues porque al fin y al cabo es una opinión, no la comparto, pero decía, ¿para qué le votamos tanto cuento a la reforma tributaria si eso todavía es un proyecto? Eso esperen a que la aprueben. Un momento, si usted no hace planeación tributaria en este momento, usted luego de que la firme ya no va a poder hacer nada. Y aquí hemos venido hablando de estrategias de planeación tributaria para la reforma tributaria. Como dijimos, si debo distribuir dividendos o no antes de que termine este año 2022, si debo escriturar proyectos, si debo cerrar proyectos BIS, si debo consolidar zonas económicas especiales, si debemos hacer ajustes en las vidas útiles de las depreciaciones, si debemos cambiar el método de la participación, y en temas contables también, porque yo tengo que ver si hay que calcular o no el impuesto diferido. En mi criterio, no hay que recalcular el impuesto diferido en cuanto a las ganancias ocasionales de terrenos. Hay otros criterios. Hay alguien por ahí que piensa que sí, y es válido. Pero digamos que nosotros hemos venido haciendo, y es respetable, pero pues hemos venido haciendo el análisis, y precisamente para una compañía como Home Center, que fue uno de los trabajos que hice esta semana, un concepto, porque decían, bueno, si tenemos los terrenos valorados en el ESPA, y ahora llega la reforma tributaria y me sube la ganancia ocasional, y yo tenía valorado el impuesto diferido al 10%, ¿será que debemos recalcularlo? Qué interesante pregunta, porque uno diría, mires, generar ese aumento sería si yo tengo realmente la intención de vender el activo. Pero mire que hay un criterio que, como le digo, también me parece válido, que dice, no, pero si igual lo calculé al 10% y yo no sabía si tenía la intención o no de venderlo, porque ahora no lo voy a subir al 30%. Es preocupante. Ahora, el análisis, pues hay que hacerlo. Por otro lado, pues dependerá también si la entidad tiene convenio o sea, si tiene contrato de estabilidad jurídica. Hay algunas compañías de las que asesoramos que tienen contratos de estabilidad jurídica hasta el 2029, y eso también nos ha hecho tener otros puntos de análisis sobre si yo debería o no calcular impuesto diferido a las ganancias ocasionales al 30%. Yo creería que no cuando hay contratos de estabilidad jurídica. Bueno, habíamos venido también hablando sobre si yo voy a vender un terreno, si puedo escriturarlo o no bajo ciertos mecanismos jurídicos antes de que se apruebe la reforma tributaria, porque si yo lo escrituro ahorita antes de la reforma tributaria, la ganancia ocasional es del 10%. Pero si lo escrituro un día después de que se apruebe la reforma tributaria, que puede que la aprueben antes de que se finalice el año 2022, pues ya usted tiene un impuesto del 20% más. Y pues hay casos donde esto vale muchísimo dinero. Un terreno que está valorado en 51.000 millones de pesos y que se está pensando vender, pues están reunidos en ¿cómo se llama? Cuando eligen el Papa, en un, no me acuerdo cómo se llama esa reunión donde eligen al Papa, que es súper secreta y súper, sí, hay reuniones claves en este momento de estrategias y decir, le vendo el activo, no se lo vendo, le rebajo, no le rebajo, negociemos, cerremos el negocio rápido, si no tengo la plata se lo escrituro hoy, ponemos unos acuerdos privados para que usted me cumpla, pero hagamos la escritura antes de que se finalice esta reforma tributaria. Es que créame que de 51.000 millones el impuesto es 5.100 millones, pero con la reforma tributaria te va a subir al 30%, o sea, te va a subir a 15.300 millones de pesos, ¿verdad? Que vas a pagar más o menos, 1.200 millones de pesos más, porque no actuaste. Entonces, cuidado, eso de que no le botemos tanta corriente a la reforma tributaria, que porque todavía eso es un borrador y que no se sabe qué va a quedar, eso es falta de planeación tributaria. Yo tengo que estar pensando en términos de planeación tributaria en estos momentos. Y es precisamente lo que vamos a trabajar en el curso de cierre contable y fiscal, que dicto con varias entidades, como les decía. Bueno, en cuanto a personas naturales, bueno, actualmente, por ejemplo, en el caso dice pues allí la diapositiva que hoy en día es el 10%, para loterías y similares es el 20%, y pues lo que me dice allí es, mire, con lo proyectado no pagaría renta a una ganancia ocasional inferior a 1.090 VTs.
es decir, más o menos 41.424.424, dependiendo de cómo vaya a quedar la UET. Pero por supuesto que consolidado con otras rentas aplicaría una tarifa progresiva. Algunos dicen, pero es que puede llegar hasta el 39%. Yo digo, bueno, tampoco, porque es que para que sea el 39% tendría que ser una ganancia ocasional de más o menos, de más o menos 1.200 millones de pesos, 1.000 y punta, y dependiendo de la UET que se aplique, son 1.197 millones de pesos. Entonces, digamos que la tarifa de proyectada sube también para las personas naturales, no subiría si esa ganancia ocasional es inferior a 41 millones de pesos. Ejemplo, vendo una casita, un apartamentico o un vehículo y me gané en la venta, me ha costado 100 y lo vendí en 140, entonces me gané como 40. Entonces me diría, bueno, usted finalmente con la reforma tributaria no va a terminar pagando nada. Pero si usted consolida esas ganancias ocasionales con otras rentas, pues vas a terminar pagando un mundo de dinero por el efecto consolidado, ¿no? Y pues ya quedaría eliminado el 20% para loterías y similares, y la tarifa, ya la habíamos mencionado, la única del 30% para sociedades y para no residentes fiscales. Uno puede hacer unos simulacros, por ahí estamos, la plantilla de renta de personas naturales que yo hice y que está en mi blog Global Contable. Ahorita le estamos modificando algo para que quede con escenarios, con y sin la reforma tributaria, ahí la puedes descargar en mi blog personal. En cuanto a ganancias ocasionales, hay otros temas interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ganancia ocasional poseída, con la ganancia ocasional en venta de vivienda poseída por más de 2 años? En la pantalla está cómo está hoy y cómo queda, dice. Hoy en día están exentas las primeras 7.500 VTs, es decir, unos 285 millones de pesos, con unas condiciones. Una de ellas es que el avalúo catastral sea inferior a 15.000 VTs. Entonces, por ejemplo, si yo vendo una casa, ¿sí? Si yo vendo una casa y que me había costado 600 millones, supóngase, y la vendo más o menos en 886 millones, nótese que la diferencia serían más o menos 286 millones, y yo pagaría sobre 1 millón, ¿verdad? Que solo pagaría 100.000 pesos de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque he grabado lo que supere 285 hoy, con unas condiciones. Una de ellas es que yo debo invertir en AFC o pagar un crédito hipotecario conforme al artículo 311 raya 1, me faltó el raya 1 del estatuto, ¿sí? ¿Qué es lo proyectado? Que me dice, no, mira, están exentas las primeras 3.000 VTs. Entonces me baja, digamos, ese requisito, esos 285 millones a 114. Quiere decir que si yo vendo hoy una casa y me gano 150 millones, yo no pago nada. Hoy no pago nada porque está por debajo de los 285 la ganancia, ¿sí? Si me gano 150. Ejemplo, me ha costado 500 y la vendí en 650, ¿cierto? Pero ¿cómo va a quedar con la reforma? No, si me gano 150, sí pago, pero voy a pagar el exceso sobre los 114, ¿sí? Y se deroga el requisito de invertir en AFC, ¿sí? Obviamente esto afecta también a los fondos y es un tema en el que siempre hemos estado en desacuerdo con este tema de este impuesto, porque restringe el aumento del patrimonio familiar. Una familia que quiere comprar una mejor casa, pues se ve restringida con esto de las cuentas AFC de crédito hipotecario, pues ahora no tendría esa restricción por lo menos. Y en cuanto a las indemnizaciones por seguro de vida, note que la pantalla dice que hoy en día se paga el 10% de lo que exceda 2.500 VTs, unos 475 millones, y como va a quedar es que se paga sobre lo que exceda 123 millones, ¿sí? Claro, tendría otros 41 millones no grabados por el artículo 241. Es decir, que uno, si recibe un seguro de vida hoy, usted no paga si ese seguro vale menos de 475. Con la reforma sí paga si vale más, bueno, o para no pagar tendría que valer menos de 123 millones de pesos. Bueno, con los 41 adicionales le daría como 160 millones de pesos. En ganancias ocasionales también, ¿qué otros cambios hay que me plantea la reforma tributaria? ¿Sí? Quienes tengan ganancias ocasionales por rifas, ¿sí? Hoy pagan el 20%, con la reforma tributaria no van a pagar ese 20%, van a pagar 0 si lo que se ganan vale menos de 39 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, me gané una rifa y de 20 millones, 30 millones, hoy en día pagas el 20%, con la reforma tributaria no vas a pagar nada. ¿Por qué? Porque es inferior a 39 millones. Pero si lo que usted se gana supera
39 millones, paga más con la reforma que antes de la reforma. Ahí está en pantalla. Miremos el ejemplo 3. Me gano una rifa de 700 millones, no sé, una lotería, ¿cierto? Yo, por ejemplo, jamás pienso eso. Yo creo que voy a atrás toda la vida. Y, sí, hay gente que dice, ahora hablaba con él y me decía, yo creo que me voy a ganar la lotería. Interesante, ¿no? Entonces, alguien se gana 700 millones de pesos. Entonces, le da 140 millones de pesos hoy. Y mire lo que le quedaría con la reforma tributaria. Le daría 218 millones 411 a ese tope, a ese rango, porque entre más sube, proporcionalmente sube el impuesto, ¿no? Nótese, por ejemplo, si se gana 100 millones nada más, el impuesto incluso le baja, porque la tabla empieza, digamos, siendo progresiva. Bueno, se reduce la ganancia ocasional en la herencia de vivienda urbana. Bueno, se reduce el tope de la parte exenta, porque la parte exenta son 7.700 VTs hoy, y la parte proyectada es que sean 13.000 VTs la parte exenta, pero nótese que con una base de 593 millones, eso habría que llevarlo al simulador. Estamos con un simulador que lo estoy publicando en mi blog Global Contable, donde usted puede hacer simulacioncitas de cómo quedaría y cómo era antes y cómo era después. Pero mire, con una base de 593 millones, por ejemplo, hoy paga sobre 1.000.000. Un millón, que es lo que excede los 592, paga 100.000 pesos. Con lo proyectado pagaría 180.137.000 llevado a la tabla del 241. Entonces, cuando ya se trata de unas ganancias ocasionales por herencias de vivienda urbana altas, vas a terminar pagando más con la reforma. El inmueble de vivienda rural del causante. Estaba el 10% sobre lo que exceda 7.700 VTs. Hay un cambio irrelevante a 6.500 VTs. En mi criterio es irrelevante. Y en herencias y legados también, que hay herencias y legados y porción conyugal, paga hoy paga el 10% de lo que exceda 3.490 VTs, unos 132 millones, es decir, si pasa 132 pagas, si no, no. Y proyectado es lo que supere 123 millones de pesos, es un cambio irrelevante en mi criterio también, de 132 a 123 la parte exenta de las herencias y legados y porción conyugal. Y aquí hay otra, que es la herencia y legado recibido por quienes no sean legitimarios ni el cónyuge sobreviviente, o como dicen los abogados, el cónyuge superstite. Ahí hay un cambio también en las ganancias ocasionales que se lo dejo en pantalla, ¿no? Ahí dice, hoy en día es exento el 20% sin que exceda 2.290 VTs, es decir, es exento 87 millones de pesos. Y en lo proyectado sería exento 62 millones, como 25 millones de pesos de diferencia. Y pues siempre hemos insistido en que el traslado por herencia en realidad no genera una nueva renta, es un impuesto indirecto al patrimonio familiar y de la empresa familiar que ya tributó. Siempre hemos criticado este tema de las impuestos a las herencias, no por la reforma, sino de siempre, porque es que una persona trabaja toda la vida, hace un capital, le cobran impuestos por haber generado esa ganancia. Luego se muere, se lo traslada al hijo y vuelven y le cobran impuestos. Y si el hijo o la hija vende esa casa, vuelven y le cobran, ¿no? Que sobre el mismo capital se tributa 3 veces. Y un llamado de atención en la reforma tributaria que hemos estudiado en el grupo de estudios tributarios, que es los jueves de 7 a 9 de la noche, ahí en Global Contable, es que la reforma tributaria comete un error al no cambiar las tarifas de retención en la fuente de personas naturales. Me decía uno de los apóstoles tributarios, ¿no? Un grupo que se llama los apóstoles tributarios, que es Margui Rivero, nos decía, cuidado, porque al aumentar el impuesto a las personas naturales y no aumentar las tarifas de retención, lo que va a suceder es que la DIAN se le va a incrementar su cartera morosa. Entonces, debería sí, los que están haciendo la reforma tributaria pensar en un aumento de las tarifas de retención, que hasta le sirve a los asalariados muchas veces que reciben las rentas todo el año o los de horarios, se la gastan y cuando van a pagar el impuesto al final del año no tienen con qué pagarlo porque la retención en la fuente fue muy baja. Deberían aumentarse esas tarifas. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.